Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en este tan importante evento para nosotros. Cuando digo nosotros, digo la cohorte número 16 de la maestría en coaching y cambio organizacional que se dicta aquí en la Universidad del Salvador. El tema que vamos a abordar, como ustedes ya han visto, es un tema muy importante para los seres humanos, que son las conversaciones. Y para introducirnos en eso, yo que estoy haciendo ahora, estoy manteniendo una conversación pública con ustedes. Pero al mismo tiempo, mantengo una conversación privada conmigo mismo. Y digo, ¿cómo voy a generar la expectativa por lo que viene para todos ustedes? Y esto nosotros lo hacemos generalmente en nuestra vida. Yo diría, iba a decir todas las semanas, pero creo que todos los días nos conversamos con nosotros mismos también. Cuando mis compañeros decidieron que yo fuera, me dieron el privilegio de ser presentador, cerré los ojos y pensé como que iba a entrar en una alfombra roja a Hollywood y pensaba que iba a ser como el presentador de los Oscars de la Academia, ¿no? Pero después, claro, pensé inmediatamente en que esa imaginación fantasiosa que tenía quise hacer alguna diferencia entre una presentación y la otra, entre esta y lo que sería una presentación de los Oscars. Y vi que había diferencias. O sea, primero empecé a pensar por el público. Ahí me di cuenta que el público no era la diferencia, porque ustedes están todos a la altura de Hollywood. Esto es lo que demuestra que mi conversación es efectiva, porque logré que todos me vivaran un poco. Pero por otro lado también, generalmente el presentador de los Oscars no sabe quiénes son los ganadores. ¿Y saben una cosa? Yo sí sé quiénes son los ganadores. Los ganadores somos nosotros, porque ustedes están aquí brindándonos su tiempo, y eso para nosotros es muy valioso. Y por otro lado, creo que la Universidad del Salvador es la otra gran ganadora, porque es la que nos ha iluminado el camino para llegar a este momento. Dicho esto, quiero convocar a alguien acá al escenario que nos va a dirigir unas palabras, pero antes quiero destacar la presencia del decano de la facultad, el doctor Héctor Dama, para quien pido un aplauso. Y quiero invitar al escenario a uno de los principales responsables de que esto ocurra. Es el director de la carrera de posgrado de la maestría de coaching y cambio organizacional, doctor Jorge Cámpora, que nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todos, es un honor para mí que estén acá. Y les quiero contar algo si no sale de esta sala. ¿Puede ser? Este señor fue alumno mío en la primer materia del año pasado. Me cargó tanto, fue tan difícil como alumno, que hoy tengo ganas de hacerle muchas maldades. Pero como lo quiero mucho, se lo voy a perdonar y te voy a dejar que te sientes. No, haga maldad. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. En nombre de las autoridades de la universidad, en primer término quiero agradecer al señor decano. Estoy muy orgulloso hoy, porque veo no solamente los alumnos que van a hacer esta presentación, que les llevó todo un verano para poder lograr esto hoy, sino veo muchos exalumnos a los que quiero dar la bienvenida y quiero agradecerles que estén acá, porque siempre planteo, ¿no?, que el constructo, la efectividad de esta carrera es producto de los alumnos que se comprometen y se ponen la camiseta con la Universidad de Salvador. Así que, chicos, de corazón, gracias por estar acá presentes. Bueno, y ahora agradecimientos a los profesores que son los responsables de este espacio curricular. En primer término, el profesor Vito Escoba, que tuvo un problema bastante delicado de salud. Hoy está pobre Vito con su marcapasos recién puesto y triste por no estar presente, pero orgulloso por el camino que han atravesado ustedes en todo este tiempo. Pablo Donadío, gracias por estar acá. Sos un ángel y le has dedicado a todo este tiempo, has liderado este tiempo con mucha integridad y con mucha grandeza. Así que de corazón, gracias. Y David Feynman, que es el profesor que especialmente se encargó de la temática en particular. A mí me enorgullece trabajar con David Feynman, es un
eximio profesor especialista en las temáticas lingüísticas y es el que define el lenguaje desde el pensamiento socrático hasta nuestros días. Mucho de lo bueno que ustedes van a escuchar hoy seguramente ha sido inspirado en los conocimientos de David, pero muchas de las particularidades de carácter que ustedes vean también entre los alumnos han sido inspirados en los valores que David Feynman tiene como fuente de inspiración en el ambiente de la facultad. David, gracias también por estar acá. Muchísimas gracias a los dos. ¿Qué es esta asignatura? Los alumnos atravesaron durante el primer año un ámbito en el cual han incorporado conocimientos de temáticas que son atípicas para nosotros. Chicos, ¿puedo 2 minutos más? Entiendo. En el año 1999, la Unión Europea se declaró el Espacio Europeo para la Educación Superior. Para todos los que son o somos profesionales, hay una visión en la Unión Europea que es completamente diferente a la nuestra. En la Unión Europea te dan la especificidad profesional, pero también te capacitan en competencias genéricas o transversales que tienen que ver con desarrollar habilidades conversacionales, con desarrollar habilidades de autogestión emocional, con coordinar acciones en forma efectiva. Entonces, estas diferencias que hay entre un médico y un buen médico son las competencias genéricas o transversales que las personas poseen y que en la República Argentina no nos la brinda la educación superior. Desde hace 17 años la Universidad de El Salvador está trabajando en innovación humana. Desde la maestría en coaching y cambio organizacional, desde la especialización en liderazgo y desarrollo personal, en la diplomatura de innovación humana y gestión del talento y en la diplomatura universitaria de liderazgo y coaching organizacional, que son propuestas académicas concebidas desde nuestra casa de estudios para que la sociedad pueda tener mejores conversaciones. Debashis Chatterjee, que es un autor al que yo personalmente quiero mucho, plantea que las conversaciones son puentes que de alguna manera vinculan las almas de los seres humanos. Y yo estoy convencido que es así. En los síes y en los noes. Y nuestros alumnos a lo largo del primer año se han inspirado en esos síes y en esos noes, a punto tal que lo que han logrado hoy, a pesar de este caluroso verano, el producto del esfuerzo, de la pasión. Miren, los jesuitas tenían 4 pilares. El autoconocimiento, conocerte a vos mismo, la creatividad, ellos han sido muy creativos porque nosotros no hemos hecho nada, hemos acompañado el proceso, ellos fueron los que crearon este proceso. El amor como estilo de vida, que es algo que a muchas personas nos falta concebir el amor como un estilo de vida, y el heroísmo. Y esos 4 pilares referenciales, yo los observo en nuestros alumnos que han tenido un comportamiento virtuoso y maravilloso a lo largo de todo este tiempo para poder hacer lo que están haciendo hoy. Todas las habilidades que ellos fueron incorporando a lo largo del primer año fueron expuestas en la materia coordinación de acciones y efectividad organizacional. Paula y Vito Esgoba evaluaron la propuesta más efectiva para poder concretar este evento y esa propuesta tenía que incluir incluso, discúlpenme, 2 veces lo mismo, tenía que anexar de qué manera se integraba el resto de los equipos en el equipo que ganó. Bueno, esto lo han liderado ellos, esto lo han hecho ellos. Gracias a todos por estar y ahora me voy a sentar a disfrutar de lo que seguramente va a ser una presentación maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, les voy a solicitar respetuosamente que silenciemos los celulares y voy a utilizar un recurso del profesor. Levante la mano quien tiene silenciado el celular. Muy bien. Creo que la mayoría, bueno, los que no lo tienen, por favor háganlo, que ya vamos a comenzar. Y para este comienzo, quiero convocar a mi compañero de maestría, Pablo Romano, que es el que va a comenzar con este encuentro. Bueno, hace un tiempo me encontré con un dato que llamó mi atención. Leyendo un libro de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? En el mismo cuenta que dormimos el 30% de nuestra vida. Y lo que me impactó de esto es lo poco que sabemos de por qué lo hacemos, cómo hacerlo mejor y los beneficios que trae para nuestra vida. Tanto tiempo empleado en dormir me dejó pensando en algo más. ¿Qué hacemos con el tiempo restante? Ese 70% de nuestra vida. Podríamos debatir si en algunos momentos de meditación, deporte, etc.,
hacemos otras cosas, pero fácilmente podríamos concluir que la mayor parte de nuestra vida que estamos despiertos, estamos conversando con otros y con nosotros mismos. Por eso es tan importante, porque nos diferencia del resto de las especies vivas. Y para ello me gustaría primero definir un poco qué entendemos por conversar y ir más propiamente a la etimología. Está compuesta por dos palabras, con y versare, de latín. Y la primera nos habla de la unión, de la colaboración, del otro. Y versare nos habla del dar vueltas. Y dar vueltas siempre es en torno a algo. Por eso entendemos la conversación como un dar vueltas juntos. Por eso la imagen de una especie de baile. Y personalmente lo veo como una manera de convivir, de vivir con otros, de colaborar con otros y con nosotros mismos. También lo veo como un modo de construir confianza, de construir vínculos, sentido y de construir realidades. Y como hablo de construir realidades, las realidades que construimos dependen en gran medida de la efectividad con la que conversamos. Por eso también me gustaría un poquito distinguir qué entendemos por efectividad y hacer referencia a estas otras dos palabras, la eficacia y la eficiencia, las cuales hacen foco en el objetivo que buscamos y la eficiencia hace foco en el resultado, en el recurso. Nosotros proponemos a la efectividad como la combinación de ambas y me gusta agregar la sustentabilidad en este pequeño concepto de objetivo y resultado y recurso, para poder continuar utilizando el recurso detrás de esos objetivos que busquemos. Después me gustaría también contarles un poco una experiencia personal, de vida, que tal vez ayude un poco a explicar este convivir, este construir realidades. Y se remonta a hace unos años, dos amigos míos tomando algo, se encontraban en pleno debate, quejas de su realidad, de estar en relación de dependencia, de la rutina no lo satisfacía, nada de la realidad en la que estaban día a día. Y en ese dar vueltas juntos, Facundo, uno de ellos, propone hacer cerveza. Una idea loca, porque Facundo es celíaco y es un producto prohibitivo para los celíacos por excelencia. Y Juan Pedro, en lugar de tal vez disuadirlo de lo contrario, se propuso tal vez a indagar un poco más en esta iniciativa y se propuso a ver qué podían hacer para que no quedara en la nada. Por eso se pusieron de acuerdo en comprar una olla agujereada, que ahí se ve, y unos materiales rudimentarios para hacer la primera prueba. Obviamente el resultado era ni un Nesquik, más o menos, y ni siquiera de sabor, me refiero al aspecto. Y en ese momento nos sumaron a Juan Cruz y a mí a esta conversación, y después de algunos intercambios empezamos a decidir qué realidad queríamos construir juntos. Y así nos embarcamos en este camino de emprender, de agregarle valor al mundo y de tal vez participar en un cambio en el mundo. Y así las cosas comenzaron a suceder, empezamos a tener todo tipo de conversaciones difíciles, de dinero, de responsabilidades y tantas otras. Después, por otro lado, creativas, mucho más inspiradoras acerca de esta realidad que queríamos construir. Una cervecería libre de gluten, única por su concepto en Latinoamérica. Seguimos avanzando en este camino y 3 años después, hoy Almirante es una realidad, es una empresa donde nos desafiamos día a día a mejorar nuestra forma de ser, a cultivar nuestra alma y a expandir nuestras posibilidades, que poder hacer cosas que antes tal vez no podíamos, a desafiarnos, que no es otra cosa más que aprender.
y siempre juntos, manteniendo ese vínculo y esa realidad que nos propusimos hace tanto tiempo. Esto puede sonar tal vez algo un poco poético de la conversación, pero tiene impacto directamente en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes. Seguramente a la mayoría de ustedes puede recordar fácilmente alguna vez haber salido de alguna reunión, de algún encuentro con alguien sintiéndose energizado, como conectado a una fuente de energía que antes no estaba. Y esa sensación está explicada y estudiada por neurotransmisores. Dos de esos neurotransmisores son la serotonina y la oxitocina, también conocidas como hormonas de la felicidad. Y por ejemplo, la serotonina es la hormona encargada de hacernos sentir orgullo. Cuando se nos infla el pecho, está asociada al sentirnos reconocidos. Por eso es tan importante el agradecimiento, cuando nos agradecen y también cuando agradecemos. O por otro lado, la oxitocina, que tiene que ver con el amor, con la amistad, con el sentirse parte de algo más grande que uno. Y también se segrega, por ejemplo, con el contacto, cuando nos damos la mano, por eso es tan importante para nosotros ese contacto o un abrazo. Y también ante algún acto de bondad. Incluso lo interesante es que hasta de solo presenciarlo, segregamos este tipo de hormonas, que encima provocan en nuestro cuerpo desde la disminución a adicciones hasta mejoras en lo que es nuestro sistema inmunológico. Por eso es tan importante esto que hablamos de conversar y de hacerlo de manera efectiva. Y para hacerlo, nos vemos en la necesidad de hacer estas cosas que puse acá. De alguna manera, nos exige esta predisposición al diálogo, a la apertura, al respeto, y al respeto por el otro como legítimo otro, cuando nos está hablando, esa aceptación de su individualidad, de que lo que nos lo dice desde su historia de vida, desde su forma de ver y entender el mundo. Hace falta empatía para poder validar o dar por válida esa emoción, eso que le está pasando cuando nos dice algo. Y en este intercambio del que le estoy hablando, cuando nos dicen algo, surge este intercambio de diálogo y lenguaje con toda su complejidad, del verbal, del no verbal. Puse acá esta imagen que pasé hace un rato para explicar ese lenguaje no verbal, que como rápidamente podemos ver al cuadro de diálogo de la mujer de verde, cómo está tal vez preguntando algo, o el hombre de celeste tal vez está declarando algo, solo con ver una imagen. Además, tenemos que hacer uso de otra herramienta, la más poderosa en lo que es una conversación. Y me gustaría invitarlos a que me digan cuál creen que es. Acá les puse los 3 momentos más importantes en una conversación. Bueno, muy bien. Así es. Habían estudiado. La escucha. Y para los que no lo sabían, o para los que ya lo sabían, lo importante de la misma es que es el acto interpretativo de oír, el acto biológico de oír, sumado al interpretativo de darle sentido a lo que estoy oyendo. Y lo importante de todo esto es que guía nuestras conversaciones, porque tenemos la oportunidad de chequear lo que el otro nos está diciendo, si eso va hacia el resultado de esa realidad que queremos construir o que estamos persiguiendo. Aprovechar esos silencios para poder hacer ese chequeo, para preguntar si lo que estoy interpretando es lo que él verdaderamente quiere decir. Y además nos exige otra cosa, que tiene que ver con lo que decía antes, esa escucha activa que mencionó antes Jorge. El hacerlo de manera activa implica suspender esas conversaciones internas que tenemos, o lo más posible, para que pueda surgir el otro en esa conversación con nosotros como legítimo otro, pueda expresar sus sentimientos, es darle espacio. Y en ese darle espacio tiene mucho que ver la forma en la que nosotros vamos a conectar con él. Por lo tanto, si logramos hacer todo eso, si damos ese espacio, si logramos chequear lo que el otro está diciendo, si logramos no añadirle nuestras interpretaciones, vamos a lograr este conectar que escribí ahí, que tiene que ver conectar desde la identidad de cada uno, mostrar
la forma en que pensamos, la forma en que sentimos y de manera espontánea, siempre teniendo en cuenta el bienestar del otro, no el ser espontáneo simplemente por ser frontal, me refiero. Y todo eso, si logramos hacer todo eso, lograremos hacer esta conversación efectiva de la que les hablo, que es la que efectivamente nos hace humanos. Y qué importante estas conversaciones para nuestra vida, y podemos encontrarlas hasta lo más mínimo en una conversación interna, hasta una con otros, para conseguir estos resultados. Y podemos hallarla en la historia cientos de casos y ejemplos, como es este que puse acá de la foto de Ernest Shackleton con su tripulación, donde sobrevivieron más de 620 días en la Antártida en 1915, sin que uno solo de ellos muriera. Imagínense las conversaciones que habrán tenido. O por ejemplo las conversaciones que tuvo Mandela al salir de prisión para unir a su pueblo, a la mayoría que él representaba y la minoría que los oprimió durante décadas. Él estuvo 27 años preso frente a ese régimen. O por ejemplo podemos citar el caso de la historia de Khrushchev y Kennedy, cuando en el momento más álgido de la Guerra Fría se creía que iban a explotar las bombas nucleares de ambos bandos. Se dice que decidieron hacer un llamado telefónico que comenzó el proceso de desarme paulatino de esta Guerra Fría. Y este momento se lo conoce en la historia como el momento más álgido y más que el mundo estuvo a una llamada de distancia, a una llamada de la aniquilación total. Y me deja pensando, ¿no? Como una llamada, qué poderoso, puede alegrarnos el día, puede cambiarnos el día, puede cambiar nuestra vida. Y qué importante estas conversaciones. Algo que me gustaría para concluir es cómo nosotros tenemos la posibilidad, mediante estas conversaciones, en lo que hacemos gran parte de nuestra vida, que es el trabajo, podemos usar, que es una gran plataforma para poder conversar y crear estas realidades y cambiar las realidades en las que nosotros vivimos y que mejor aún que la que nos rodea. Entonces por eso me gustaría invitarlos a conversar, de verdad. Y bueno, ahora me gustaría invitar a Ana a que les cuente un poco cómo las conversaciones influyen, se ven influidas por la tecnología. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muy bien, bueno, las que estamos acá dando esta parte y este bloque del evento somos dos, como habrán notado. Así que vamos a continuar, ¿no?, con lo que contaba Pablo, que nos dejó una muy buena base con respecto al tema de las conversaciones, y entramos en la era digital y nos preguntamos, ¿las conversaciones son más o menos efectivas? No hay duda que la tecnología ha llegado y ha llegado para quedarse. La tecnología llegó y está impactando en nuestras vidas, en nuestro hábito, en nuestra forma de ser, de comportarnos y en las cosas que hacemos, tanto en el ámbito personal como también en el ámbito organizacional. Dentro del ámbito organizacional, por ejemplo, estamos incorporando nuevas herramientas tales como el Slack, Trello, Skype, el Workplace, Customer Support. Hay chatbots, que incluso estos chatbots, en lo que es la evolución tecnológica, hay algunos que fueron creados con la posibilidad de generar algún tipo de error en la respuesta para que parezcan más humanos. Entonces, dentro de este contexto, y teniendo en cuenta esto, también estamos, sin querer, incorporando nuevas palabras. Estas palabras impactan en nuestro lenguaje, que, como decía Pablo, el lenguaje es constitutivo de los seres humanos. Y tal vez, sin irnos a estas herramientas que vemos hoy acá, pero sí llevándolo más en un plano personal. Hoy en día creo que nadie pasa un día sin utilizar WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, muchas otras redes. Entonces, todas estas que nosotros utilizamos no solamente las usamos, sino que también las mencionamos. Están dentro de nuestro lenguaje. Son parte de nosotros y parte de nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos hablan de nuestros hábitos y nos llevan al hacer. El hacer define quiénes somos. Si el hacer y las acciones definen quién soy,
Entonces yo me pregunto, ¿quién estoy siendo mientras hago lo que hago? Esta pregunta nos la compartieron en la primera materia de la carrera y es una pregunta que nos quedó reflexionando a lo largo de todo el año. Es una pregunta que, por supuesto, no pretendemos hoy en este espacio poder llegar a cubrirla, pero sí me parecía súper importante el compartirla con ustedes para que en los distintos conceptos que vayamos hablando hoy, así como también cuando salgamos por esta puerta, quedémonos pensando en que las acciones que nosotros hacemos nos definen. Y por lo tanto, dentro también lo que es este mundo digital en el que ahora vamos a meternos un poquitito más, seguir pensando en quién soy mientras hago lo que hago. Por ejemplo, dentro del contexto organizacional, ¿cuántas veces nosotros elegimos enviar un mail en lugar de acercarnos a la oficina de alguien? ¿Cuántas veces elegimos enviar un chat en lugar de hacer un llamado? Ningún medio es mejor ni peor que el otro. Ahora, lo que va a definir que sea mejor o peor va a ser el propósito y el resultado que yo quiero alcanzar. Como decía Pablo, la efectividad está dada, es decir, está dada por eso, ¿no? Es decir, en esa pregunta que nos hacemos es cómo la era digital puede estar impactando en nuestras conversaciones y en la efectividad. Cuando hablamos de efectividad es ese propósito que nos planteamos inicialmente y cuando lo logramos ser verdaderamente efectivos. Entonces, teniendo esta distinción, abro una nueva distinción respecto a la que son las conversaciones y lo que es la tecnología en el mundo de la comunicación. Dentro del mundo de las conversaciones, haciendo también un repaso de lo que decía Pablo, profundizamos en y destacamos lo que genera, ¿no? De generar nuevos vínculos, fortalece vínculos, potencia vínculos, genera confianza, genera espacios de intercambio, oportunidades de crear ideas nuevas a partir de conversar con el otro. Y en definitiva, el valor de la conversación es la humanidad en sí misma. Cuando hablamos, por otro lado, de la tecnología, hablamos de un medio, de un producto que surge de estas conversaciones. Es un canal, es algo que nosotros nos da la posibilidad en este momento de la masividad, de lograr una inmediatez, una agilidad, de lograr estar conectados independientemente de la distancia que nosotros tengamos con el otro. Todas esas son ventajas que tenemos que tener en cuenta de la tecnología. Y el valor está dado en su modo de uso. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos conceptos, es que lo que concluimos, digamos, es que los que podemos hacer un buen uso de esa tecnología para lograr potenciar las conversaciones somos nosotros mismos. ¿A través de qué? A través de la responsabilidad. Cada uno de nosotros, haciendo un buen uso de la tecnología, podemos lograr potenciar las conversaciones y lograr efectividad en las mismas. No significa que porque tengo al alcance el WhatsApp y lo uso constantemente sea el medio más efectivo. Acá tal vez lo que nosotros proponemos es reflexionar qué es lo que yo quiero lograr y en función de eso es el medio y el canal que yo voy a utilizar como para tal fin. Hay muchas veces que si yo quiero lograr efectividad, claramente el mail es uno de los mejores medios. Muchas veces si yo quiero lograr efectividad y que todos estemos conectados, conociendo cómo viene el proyecto, que todos estemos al tanto, Trello es una muy buena herramienta también para eso. Pero también sé que cuando yo quiero conversar con alguien de algún tema un poco más profundo, un poco más sensible, es importante el tener ese contacto o esa llamada, el escuchar la voz. También cuántas veces nos pasó que de repente en WhatsApp terminamos intercambiando mensajes de voz eternos que con una llamada podríamos haberlo resuelto fácilmente. Entonces, es el pensar antes de actuar, porque lo que nosotros hacemos nos define. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que tomamos las elecciones con responsabilidad. Y la siguiente pregunta que hacemos es, con el avance de la tecnología, ¿estamos dejando de conversar? A lo largo del tiempo, y algo que destaca a la especie humana, es que siempre tuvimos la oportunidad de sobrevivir y adaptarnos al contexto. La neurociencia descubrió que nuestro cerebro genera nuevas conexiones que permite que vayamos adaptándonos constantemente
al contexto. Y eso nos da pie a nuevos aprendizajes. Por lo tanto, acá el desafío está en sobrevivir en esta era digital. Que parece así, pero en realidad, como todo desafío, si logramos superarlo, sabemos que vamos a estar en un estado mejor que el estado inicial por el cual estamos partiendo. Pero por otro lado, no podemos olvidarnos que somos personas. Y como personas tenemos determinados modelos mentales, tenemos determinados prejuicios que muchas veces pueden llegar a bloquear o a inhibir estas ganas o esta necesidad o a ver esto como una oportunidad. Entonces, claramente lo que nos está invitando es a generar un cambio. Y en este cambio, lo que yo quería que ustedes me digan es, ¿dónde tendríamos que focalizarnos para lograrlo? ¿En lo nuevo o en aquello que queremos conservar? ¿Quiénes consideran que en lo nuevo? Levanten la mano. Bien, ¿quiénes consideran que es en lo que deberíamos conservar? Bueno, hay algunos tímidos que no fue ni para uno ni para el otro. Pero yo les voy a decir una cosa. Si a mí esta pregunta me... ¿Cómo? ¿Por qué no las dos cosas? Puede ser, pero es... totalmente son las dos cosas, pero es qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que está primero? Por supuesto que son las dos cosas. Ahora, ¿qué es lo que está primero para generar el cambio? Si a mí me hubiesen hecho esta pregunta hace un año, yo hubiese dicho lo nuevo. A mí me hacen esta pregunta en este momento y yo digo lo que tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a este autor, Humberto Maturana. Es un científico, biólogo, escritor, filósofo chileno, capaz alguno lo ha oído nombrar, seguramente, si estamos acá. Y su frase con respecto al cambio es: el sentido del cambio se lo da aquello que quiero conservar. Imagínense ustedes, y en realidad es algo que nosotros en nuestro día a día seguramente lo llevamos a la práctica, y es importante también darle ese sentido. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en alguna búsqueda laboral, estamos generando un cambio, estamos buscando un cambio de contexto, estamos buscando un cambio de desafío. Ahora, lo que seguramente, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, lo que ninguno de ustedes está dispuesto a resignar y quiere conservar, es el lugar y el espacio que se le da a que ustedes sean ustedes mismos y al que puedan conservar sus valores. Entonces, a eso es lo que llama Maturana el sentido, es decir, del cambio, es lo que nosotros queremos conservar. Lo que nunca, por nada del mundo, por más de que el contexto cambie, nosotros resignaríamos. Así que acá, volviendo al mundo de las conversaciones, reflexionemos. ¿Qué nos gustaría conservar de una conversación? A mí, por ejemplo, lo que me gustaría conservar es la emoción, es la empatía, es el poder ver en la cara del otro cuando yo le estoy diciendo algo, el gesto de aceptación, de enojo, de que está totalmente en desacuerdo. Es decir, para mí esas son algunas cuestiones dentro de las conversaciones que querría conservar. Esa oportunidad también de generar en el ida y vuelta, retroalimentación constante, una nueva idea. Entonces, teniendo en cuenta eso, también me permite pararme desde otro lugar a la hora de tomar una decisión y definir, bueno, cuál es el canal más efectivo para realizar la conversación que quiero realizar. No hay duda que la tecnología lo que sí nos permite es conectarnos, el estar en diferentes lugares sin estar en mi red de contactos al tanto de lo que le está pasando a una persona, por otro lado también conocer qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo con la inmediatez que tiene el prender el celular de repente y ver una noticia. Dentro de lo que es este mundo de conexión y con todas las ventajas que tiene, lo que también queremos proponerles hoy, que puedan llevarse y tener presente, porque con el uso de las redes muchas veces lo que solemos hacer, y acá lo que ponemos en distinción son estas dos palabras, imagen e identidad. Lo que solemos hacer muchas veces en las redes es proyectar una imagen que el otro quiere ver de mí. Y pocas veces, tal vez, estamos proyectando algo que verdaderamente me define, lo que es la identidad. Es lo que nos caracteriza, ¿no? Lo que nos hace propios. Entonces acá, sumándonos al desafío de la supervivencia en la era digital, lo que nosotros proponemos es
no olvidarnos que el uso de las redes también tiene que decir y definir quiénes nosotros somos. Por lo tanto, que no sea solo imagen lo que estamos proyectando y lo que queremos decirle al mundo, sino que hable más de nosotros. A través de esto, de darle más lugar a la identidad, es que también tendremos oportunidad de seguir trascendiendo como especie. Por lo tanto, acá sí, y a modo de cierre, los dejo con una gran frase, pero es: la tecnología es un medio que las personas hemos construido con el fin de evolucionar. Por lo tanto, nosotros, teniendo este poder y el privilegio de las conversaciones, la propuesta es: analicemos qué es lo que nos gustaría conservar para potenciar las conversaciones en la era digital. Así que bueno, ahora voy a invitar para que nos siga dando un abordaje organizacional a Daniel. Buenas noches. Uy, qué fuerte. Bueno, de vuelta, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? Bueno, yo también la estoy pasando muy bien, así que muchas gracias por estar aquí presente. Yo vengo a conversar con ustedes y a compartirles, en mi opinión, cómo la transformación digital en las organizaciones ayuda a elevar nuestro desarrollo humano. Y porque las organizaciones se pueden entender también como conversaciones, ¿no es cierto? Y no hay duda que la era digital está cambiando la forma de hacer y pensar organizaciones. Entonces tenemos que cambiar también nosotros la forma en la que conversamos y nos relacionamos en el mundo organizacional. Entonces vamos a comenzar conversando entre ustedes. Durante un minuto los voy a invitar a conversar con la persona que tengan al lado acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué problemas o dificultades o desafíos encuentran ustedes en sus organizaciones respecto con las conversaciones? ¿Dónde no son efectivas y por qué? Vamos a hacer un minuto de conversación y luego vamos a hacer un pequeño rescate. Así que adelante, comencemos. Hay muchos problemas. Bueno, me gustaría escuchar a alguien que tenga ganas de compartir algunas palabras claves de cuáles fueron esas dificultades. De a uno, de a uno, por favor. Ahí al fondo, a ver. Nosotros dijimos que había dos problemas. Dos. Uno es que no se interpreta bien el mensaje o no se dirige bien. La interpretación. Y el otro es que no siempre está la escucha activa. La escucha activa y el problema de si lo interpreto como el otro lo está diciendo o la intención que tiene la otra persona. Bien. ¿Alguien más? Se habla para mostrarse. Claro, cuando uno habla para mostrarse uno. Eso lo ven como una dificultad también. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Sí, acá. Sí, acá. Ejecuciones críticas y pedidos de cambio de conducta, que son habilidades básicas. Pedidos de cambio de conducta. Pedidos de cambio de conducta y ejecución de críticas. Porque la verdad que en las introducciones que hicieron sobre comunicación no se habló nada o muy poco de las habilidades de comunicación. Estoy muy sorprendida, bueno, pero estas cuestiones aparecen como, y me parece que son eje de cualquier organización. Claro. Los afrontamientos Bien. críticos y los pedidos de cambio de conducta. Pedidos de cambio de conducta, entonces. Vamos a hablar un poco en esta charla, alguna mención voy a hacer a ese tipo de conversaciones también. Muchas gracias por compartir sus opiniones y yo también quiero compartir mi experiencia en cuanto a los desafíos en los que yo me encontré en una empresa donde trabajé hace unos 10 años ya, donde yo integraba un equipo de desarrolladores de software. En este equipo todos desarrollábamos software, teníamos la misma tarea, teníamos el mismo rol. Y entonces habíamos estudiado también carreras afines, yo soy ingeniero en sistemas. Y entonces nuestras conversaciones tenían un carácter muy endogámico. Esto, es decir, teníamos nuestra jerga técnica y teníamos nuestra mirada parcial y sesgada de la realidad propia de la formación que teníamos y de nuestras conversaciones. Entonces esto la verdad que no ayudaba a tener conversaciones más empáticas con otras áreas de la organización que nos ayude a colaborar. Además, nuestro vínculo y canal de comunicación con el resto de las áreas era principalmente a través de los mandos formales. Entonces, bueno, y principalmente
la verdad es que me llegaban los requerimientos a través de mi jefe de las cosas que tenía que implementar y no tenía muchas oportunidades de participar en esas decisiones o de opinar también, como tal vez hubiera querido. Por otra parte, la conexión con el usuario final era bastante lejana con los clientes, como para poder empatizar con sus necesidades. Pero bueno, esta estructura es propia de un modelo que es el modelo de la división por silos o por áreas departamentales funcionales y la pirámide jerárquica que es propia del Taylorismo, ¿no? Ya de principios del siglo XX, pero que aún realmente vemos aún presente en las organizaciones. Entonces, el interés, yo me voy a referir a estas organizaciones como las tradicionales, ¿sí? A lo largo de esta charla. El interés de esta estructura es la de mantener el control, ¿sí? Y para eso busca mantener la estabilidad, lo cual hace difícil los cambios, y busca tener previsibilidad. Eso implica que nuestros equipos se invertía mucha energía y mucho tiempo en tener conversaciones relacionadas con hacer un presupuesto, hacer estimaciones de plazos de tiempo y hacer planes muy detallados que después debíamos seguir al detalle y si había algún desvío teníamos que hacer las acciones de ajustes de control de desvíos, ¿sí? Esto es propio de una organización tradicional, pero el problema que encontrábamos es que estábamos en la era digital. Y aquí, trabajando con innovación y con los trabajadores del conocimiento, los planes pocas veces se cumplen realmente como los tenemos previstos. No sé si les pasó a alguno, veo que hacen así con las cabezas. Y además las necesidades son muy cambiantes. Y bueno, se trataba de una organización tratando de encajar en la era digital. Un tiempo más tarde, cambié de trabajo y estuve en otra organización que era una empresa 100% nativa digital. Esta empresa tenía otros supuestos, otra forma de operar. Y ahí estuve durante 5 años aprendiendo a surfear las olas del cambio continuo en un contexto muy dinámico. Así que esos 5 años hicieron como 10 en términos de experiencia. Y es que la era digital les presenta a las organizaciones un contexto totalmente distinto, donde el paradigma tradicional ya no es funcional. Este contexto se conoce con las letras VICA. ¿Ustedes conocen? Levanten la mano, ¿quiénes conocen? Bien, hay poquitas manos que conocen de las letras VICA, así que les voy a pedir que me ayuden a los que levantaron la mano. ¿Qué significa la primera letra? Volátil. ¿La segunda? Incierto, muy bien. La tercera, complejo. ¿Y la cuarta? Ambiguo, excelente. Vamos a repasarlas brevemente. Volátil se refiere a las dinámicas de cambio más aceleradas hoy en día que nunca antes y más repentinas también. Y estos cambios tan volátiles hace que tengamos más incertidumbre sobre lo que va a venir en el futuro. A pesar de la tecnología que tenemos, no somos capaces de prever qué es lo que va a suceder y eso lo vemos todos los días en las noticias. Además, un mundo tan interconectado es más complejo. Ya no alcanza con el pensamiento lineal, dado un problema, ya tenemos la solución, o dado una causa, enseguida sabemos cuál es el problema raíz. No alcanza, ahora necesitamos una visión más integral de la organización en su conjunto y en su contexto. Esto es lo que llamamos el pensamiento sistémico. Además, por más información que tenemos la mayor cantidad de datos que nunca antes, y sin embargo no sabemos cómo interpretar esa información. Porque no hay una sola manera de interpretarla. Hay distintas formas. ¿Y cuál es la correcta? Sin embargo, muchas veces tratamos de influenciar, tratando de convencer a la otra persona de que mi verdad es la verdad. ¿Sí? Y justamente la era digital nos trae equipos que son multiculturales, porque están todos interconectados. Y además en esta forma de trabajar, no solamente son multiculturales, sino que son multigeneracionales y son multidisciplinarios, distintas disciplinas trabajando juntos, no como mi equipo de hace 10 años. Y eso aporta diversidad. Si somos capaces de aprovechar esa diversidad, podemos generar soluciones más creativas y más innovadoras, que es justamente las soluciones que se necesitan en un contexto complejo. De esa forma salimos del pensamiento lineal. Ahora, ¿cómo se resuelven las ambigüedades? Por supuesto que conversando. Pero
no es el tipo de conversación donde buscamos influenciar, donde buscamos convencer al otro de nuestra realidad. Es un tipo de conversación empática, donde vamos a escuchar desde dónde nos está hablando esta otra persona. Tenemos que ser capaces de poner nuestros juicios y nuestros supuestos en suspenso por un momento, para poder realmente escuchar a la otra persona. Entonces vemos de esta manera que la transformación digital no es solamente adoptar tecnología, sino que al hacerlo estamos trabajando de otra manera y esto implica una evolución en nuestra forma de conversar, que en este contexto es crítico poder conversar de esta manera. No es necesario ser una empresa nativa digital para tener éxito en la era digital. Yo me dedico hace varios años a ayudar a las empresas a transitar este camino de evolución y entonces puedo ser testigo de cómo las empresas tradicionales sí pueden cambiar y lo hacen. Aprenden a soltar los paradigmas antiguos y se reinventan para encontrar formas de trabajo con mayor propósito, con mayor sentido. Y esto representa una evolución en el desarrollo de las personas, porque nos pone nosotros a las personas en un mejor estatus. Porque las personas, en este nuevo modelo, ya no somos recursos a ser aprovechados. Ahora las personas somos la organización, estamos en el centro de la organización. Entonces las áreas de recursos humanos también se están reinventando. Y en esto ya no les hace sentido la palabra recursos, están cambiando. Las empresas hoy en día tienen otros nombres para esos departamentos. Y también aparece la gerencia de la felicidad, el rol del Chief Happiness Officer, que ya hay empresas en Argentina que lo tienen. Todo esto para asegurar el bienestar de las personas en el ámbito organizacional, en el mundo laboral. Ahora, yo creo que no es necesario que ustedes en sus organizaciones tengan mañana este rol. Pero sí hay algo que pueden hacer, y es ocuparse del desarrollo humano, a través de estas conversaciones empáticas que estamos describiendo, y a través de tener un tipo de liderazgo, que es el liderazgo servicial, el líder que está al servicio de los equipos. Este concepto rompe con el paradigma tradicional, con la estructura, y se generan equipos que se está usando mucho la metáfora de las células, que son equipos muy pequeños, la mínima unidad funcional de equipos que se desprenden de esa estructura jerárquica y tienen su autonomía para aportar valor a la organización, pudiendo tomar sus propias decisiones. Y esa independencia también es interdependencia, porque trabajan en conjunto con todas las otras células dentro de un ecosistema orgánico vivo. La organización que ya no es más estática, está en continuo cambio, en continua evolución, para aprender, para adaptarse a los cambios de contexto, y esa es la ventaja competitiva en la era digital. Esto que es propio de la biología y se lo conoce como la plasticidad conductual, nosotros le llamamos organizaciones ágiles o agilidad organizacional, y están aprendiendo a soltar el control y las estructuras jerárquicas en pos de generar equipos que son horizontales, sin jefes entre ellos, y que entonces pueden colaborar para aportar a un propósito compartido. Y esto también tiene un gran impacto en el desarrollo humano, porque implica más responsabilidad, y más responsabilidad conlleva a más desarrollo humano. Se requieren más habilidades que este contexto promueve a que se desarrollen. Y las habilidades de conversación, como las que estamos hablando ahora, son de las más fundamentales que todos tienen que tener. ¿Sí? Ya no es solamente el gerente que habla con un cliente, sino que son todos en la organización. Entonces, podemos decir que la transformación digital se refiere a organizaciones tradicionales que están adaptando, a través de adaptar tecnología, están evolucionando su forma de trabajar y su cultura. ¿Sí? Porque cuando adoptamos la tecnología, cambiamos nuestros hábitos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han utilizado alguna vez una máquina de escribir? Levanten la mano. Bien, hay algunos que no les estoy creyendo, pero bueno, pero son bastantes. Yo también levanto la mano porque estoy ahí en el límite. Yo en la secundaria tenía la clase de mecanografía, entonces usaba la máquina de escribir.
De esta tecnología a los celulares que tenemos hoy en nuestros bolsillos, hubieron muchos cambios tecnológicos. Y con esos cambios hubieron cambios de hábitos, cambios de costumbres, cambios de modelos de comunicación. Seguramente los tienen bien presentes estos. Y eso nos convierte a nosotros en una generación puente entre lo analógico y lo digital. Sin embargo, tenemos ahora la generación de los centennials, que tienen hasta unos 25 años de edad. ¿Trabajan ustedes con centennials? A ver, levanten la mano los que trabajan con centennials. Bien, más o menos un 50% de esta sala. ¿Cuál es el diferencial de esta generación con respecto a las anteriores? ¿Alguno se anima a decir? Exactamente. Ellos son nativos digitales. Ellos no conocen otra cosa que un mundo digital, interconectado. No han adoptado la tecnología como nosotros. Entonces no tienen naturalizadas estas barreras organizacionales que nosotros sí. Les resulta mucho más natural trabajar de esta manera. Y ya están entrando en posiciones de liderazgo importantes en las organizaciones. Con lo cual, es esperable que todos estos cambios que estamos hablando se acentúen aún mucho más. Les pregunto entonces, ¿qué conversaciones creen ustedes que son fundamentales tener en las organizaciones con este nuevo contexto? En mi opinión, y estoy muy seguro de esto, son conversaciones que estén orientadas a generar un propósito compartido y una visión compartida que motive a las personas más allá de cualquier barrera jerárquica, cultural, tecnológica o disciplinaria o generacional, que los motive a trabajar juntos para ir hacia una realidad que quieren compartir juntos, que esa es la visión. Como la que mencionó Pablo en su charla, que a través de ese propósito de generar la primera cervecería de Sudamérica 100% libre de gluten, los motivó a salir de su trabajo y de esa realidad y cambiar sus vidas para siempre. Fue por ese propósito. Por eso es tan importante tener un propósito y una visión compartida. Y esto es importante porque la efectividad de las organizaciones es el resultado de las conversaciones que podamos mantener. Porque la realidad en la que vivimos fue generada a través de conversaciones. Y es a través de ellas que podemos transformarlas también. Entonces, de nosotros depende qué realidad queremos generar. Esta es una invitación a que aprovechemos este momento, esta época, la hora digital, para que ustedes decidan qué van a hacer con eso que, por ejemplo, lo que estuvieron conversando con el compañero de al lado. ¿Qué van a hacer con eso mañana? ¿O qué van a hacer con eso el lunes? Porque de nosotros depende. Ana decía que, en su charla recién, que la tecnología no es un fin en sí mismo, adoptar la tecnología. Es un medio. Pero las conversaciones sí son un fin en sí mismo. Porque conversar es lo que nos separa de todas las otras especies. Conversar es lo que nos hace humanos. Muchas gracias. Hola, ahí estamos. Buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes este evento. Espero que estén disfrutando de todo esto. La verdad que a mí me toca hacer el cierre. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha transcurrido a lo largo de este evento con los conceptos más importantes. Como decía Pablo al principio de su charla, el 70% de nuestras vidas estamos despiertos. Espero que en los próximos minutos ninguno de ustedes opte por el otro 30%. De los conceptos que hemos escuchado esta noche, tenemos en particular
estos destacados. Conversar es constitutivo del ser humano. Somos seres humanos porque tenemos un lenguaje que nos permite dialogar, reflexionar, indagar y construir vínculos de confianza. Sin la conversación dejamos de ser humanos. Interesante. Todo lo que hacemos, lo hacemos desde el lenguaje. Esto nos dice que el lenguaje nos hace humanos, ¿no? Las conversaciones son un fin en sí mismo. Las tecnologías en general y las de comunicación en particular son productos, herramientas que surgen desde nuestras conversaciones para potenciarlas, es decir, para aumentar su capacidad de acción. Por eso decimos que las tecnologías de comunicación son un medio. Las conversaciones efectivas tienen su fundamento en el modo que escuchamos. Escuchar es oír más interpretar. Las conversaciones son guiadas por el modo en que escuchamos. Si escuchamos para ver si lo que el otro dice coincide con lo que nosotros pensamos, entonces escuchamos para tener razón. Pero también podemos tener otra posición con respecto a esto, que es, si escuchamos para entender dónde es válido lo que el otro dice, entonces escuchamos para comprender, aprender y compartir acciones. La tecnología en la era digital nos permite masividad, velocidad y cercanía en las comunicaciones, pero para su efectividad en la coordinación de acciones necesitamos conservar el modo de la escucha, donde se valida y se legitima al otro. Acá recurrimos a lo que es escucha previa, ¿no? Antes de escuchar al otro ya tenemos algo en la cabeza que nos contamina de determinada forma. Tenemos que dejar de lado nuestras creencias. En la era digital es un proceso tecnológico y cultural que modifica las formas en que nos organizamos, en nuestros trabajos y en la comunidad en general. Hábitos y costumbres cambian, las organizaciones son más horizontales. La velocidad y cantidad de información circulante complejiza su análisis y se requiere una mayor distribución de responsabilidades en la toma de decisiones. Estas organizaciones, como eran al principio, las de Taylor y las que tenemos actualmente. Todo cambio nos pone por delante una brecha de mejora para acoplarnos y adaptarnos a una realidad que empezamos a experimentar, conocer y también construir. Nosotros construimos la realidad a través del lenguaje. Los fundamentos de todo cambio, y esto es aplicable a las tecnologías de comunicación, es aquello que queremos conservar, aquello que no queremos perder en nuestras comunicaciones efectivas. El cambio en sí mismo no tiene sentido. El sentido del cambio lo da lo que queremos conservar. Las conversaciones en la era digital serán efectivas si el resultado de nuestra coordinación de acciones es el deseado. La efectividad de la coordinación de acciones es el producto de conservaciones construidas desde el diálogo, la indagación, la reflexión, la escucha activa, la empatía. Esto es lo que queremos conservar. Y las tecnologías de información, de comunicaciones, están aquí, proponiéndonos un cambio responsable para potenciar nuestras capacidades de comunicación y de construcción y de nuevas realidades compartidas. Estos son los conceptos que nosotros pretendemos que ustedes se lleven. Conceptos, herramientas, ideas nuevas, inquietudes, las que les tiene que ayudar para que después de esta charla ustedes sigan pensando en todo esto. Y como reflexión final les dejo, mientras seamos humanos y en cualquier era donde hay un problema, falta una conversación. Muchas gracias.
luego de este cierre magistral, veo que pueden sacar fotos, porque esta frase es tremenda. ¿No? Bueno, ya que de conversaciones se trata, estuvimos conversando con mis compañeros de la Corte y llegamos a una conclusión de que este tiempo final tenemos que hacer uso de una declaración fundamental que tienen los seres humanos, que es la declaración de gratitud. Así que, gracias a todos nuevamente, y tengo la obligación de nombrar a las empresas que han colaborado con nosotros, que son... alguien tiene el... Pasemos a las empresas, si no, no nos van a dejar salir de acá. Ahí está. Bueno, yo los voy a ir nombrando. Primero a la Universidad de El Salvador, que nos ha allanado el camino de todo lo que necesitamos, todos los recursos que utilizamos, el personal de la universidad nos ayudó muchísimo. Incluso, bueno, nos han dejado poner en escena en esta sede esto que ustedes acaban de ver. A los profesores, obviamente, que ya me sacó letra el director de la maestría, pero bueno, lo voy a volver a repetir. Bueno, a Jorge Cámpora, al profesor Jorge Cámpora, digo ahora, no al director, sino al profesor. A Vito, que bueno, ya Jorge nos contó que tenía un problema personal de salud, así que le deseamos una pronta recuperación. Una pena que no haya estado acá. Pero en su reemplazo estuvo Paula, que nos ayudó muchísimo también en este proceso de formación, y al profesor David Feynman también, que tuvo mucho que ver con todo lo que ustedes han escuchado y han visto. Además, ¿no tenemos los sponsors? Los digo nomás. Bueno, a la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOA, a la Asociación de Comerciantes Profesionales Industriales de Las Cañitas, a los compañeros de la Corte 15 que veo acá, que han colaborado, nos han compartido la experiencia de ellos del año pasado, que fue también muy importante, a los mentores académicos que los veo por ahí, que nos han acompañado durante todo el año y creo que nos van a seguir acompañando si ellos quieren, ¿no? A Camusi, más que energía, Camusi, a Smile Marketing, una empresa extraordinaria que nos súper ayudó en esto. ¿Alguien más me queda? Nadie más. Bueno, lo que tengo bueno, obviamente quiero agradecer a mis compañeros de cohorte, que los invito al escenario para que podamos brindarles a ustedes el aplauso que se merecen. Vengan, no sean tímidos. Y destacar sobre todo la coordinación del grupo, porque como bien decía Jorge, esta es una materia que es coordinación de acciones y efectividad organizacional. Tuvimos como coordinadora a Federico Juliano, que ha tenido... coordinador del grupo, sí. O líder, si querés, y a Claudio, que lo secundó. Así que bueno, brindémosles un aplauso al público, ¿no? Y les quiero decir, ustedes me ven con esta chapita en la mano. No es que no se me la quedé después de tomar una cerveza. Cuando salgan de acá, a su izquierda, van a tener la posibilidad de manifestar su opinión acerca del evento en el que participaron. Así que toman una chapita de estas y la introducen en alguno de los frascos que van a ver a su izquierda, de acuerdo a la emoción que les ha provocado esta experiencia. Y luego de esa puerta también les comento que hemos organizado un servicio de catering para todos ustedes con mucha pasión y cariño, así que aprovechenlo. Bueno, pueden seguir conversando entonces después de la puerta. Muchas gracias nuevamente.